Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20. Nosotros continuamos hablando sobre cosmovisión con una serie que hemos titulado La fe que vence al mundo, y dijimos en una oportunidad que para efectos del estudio del curso o de la serie de cosmovisión vamos a usar el método histórico redentivo, y que el primer paso del método histórico redentivo se llama la creación. Llevamos 2 domingos hablando de la creación y hoy vamos a hablar nuevamente de la creación, para continuar con el primer paso de este método histórico redentivo, hablando sobre la cosmovisión. Y hoy vamos a hablar sobre la creación del hombre. Hace 8 días hablamos sobre toda la creación natural, cómo Dios se revela a través de la creación, y hoy vamos a hablar sobre la creación del hombre. Romanos 9:20 dice de la siguiente manera: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Ese es un texto apologético supremamente importante que usa el apóstol Pablo para refutar a su propio corazón y al corazón de muchos escépticos que pretenden presentar muchas preguntas con relación a la realidad de la vida, de la existencia y a los designios soberanos de Dios. Frente a esas preguntas que se hacen a Dios, el apóstol Pablo hace una presentación apologética importantísima y va a nuestra esencia. Y dice: ¿podrá el barro o la vasija de barro cuestionar a su formador y decirle por qué me has hecho así? Algo así como, en otras palabras, ¿quién eres tú para hablar? O cállate, no alterques con Dios, o no refutes o no resistas lo que Dios está enseñando. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre algo supremamente importante que nuevamente también en términos de cosmovisión ha sido producto de muchísimas inquietudes y muchísimas desviaciones, y es el origen del hombre. ¿De dónde venimos? ¿Quién es el hombre? ¿Quién lo creó? ¿Cómo lo creó? ¿Para qué lo creó? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos y que muchas personas llevan toda su vida intentando responder y no las responden es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y para qué sirvo? Son preguntas que probablemente ustedes se han hecho en algún momento. Es decir, ¿cuál es la razón de mi vida? ¿Vale la pena vivir? Si tiene algún valor la vida, ¿cuál es ese valor? Si tiene un propósito la vida, ¿cuál es ese propósito? ¿Cómo descubro el propósito, la razón, la esencia de mi existencia? ¿Por qué Dios me hizo así? Es la pregunta que hace Pablo en el versículo 20 del capítulo 9 de Romanos: ¿por qué me has hecho así? Y es la pregunta que yo quiero que nosotros respondamos hoy. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? Es una pregunta que queremos responder para hablar sobre el origen del hombre y sobre el propósito y la misión del hombre en la tierra. El área de la ciencia o de la filosofía, mejor, que estudia el ser se llama la ontología. La ontología es un aspecto de la filosofía humana y de la pedagogía que estudia el ser. El ser, su origen, sus categorías, sus propósitos, sus funciones y su misión aquí en la tierra. Y yo hoy voy a hablar de la ontología, es decir, del origen del ser. Pero vamos a hablar siempre, no desde la filosofía humana, sino vamos a hablar desde los principios eternos de la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre? ¿O qué es el hombre? Esa es la respuesta o la pregunta que responde la ontología. Bueno, nosotros vamos a responder ¿quién es el hombre? Y vamos a responder por qué el hombre y la mujer son así. ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Y para qué nos hizo así? ¿Por qué nos hizo hombre? ¿Por qué nos hizo mujer? ¿Por qué nos puso en este lugar? ¿Cuál es el propósito de Dios para que nosotros podamos vivir en esta tierra? Nosotros conocemos algo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa Declaración Universal es muy famosa, ¿sí? La mayoría de las naciones se han adherido a esa Declaración Universal y propenden por la defensa de los derechos humanos. Y es así como hoy en día a los niños desde los jardines infantiles les enseñan cuáles son los derechos de los niños, y los derechos de la primera infancia, y los derechos del trabajador, y los derechos de las mujeres, y los derechos de los jóvenes, y los derechos de esto y los derechos de aquello.
Cuando el hombre propende por defender o por promover algunos derechos humanos, lo que él está diciendo, eso es lo que yo me merezco. Eso es lo que yo quiero y merezco porque yo tengo razón de exigir, porque tengo dignidad y porque tengo una legislación universal que me protege. Vamos a ver si esos derechos humanos realmente son derechos para seres humanos o no, y si podemos promoverlos o no. ¿Qué dice la Biblia sobre el origen del hombre? Hay muchísimas filosofías mentirosas o teorías mentirosas con relación al origen del hombre. Muchísimas teorías dicen, por ejemplo, que el hombre viene al azar, ¿cierto? Otras dicen que el hombre viene de una causa primera, pero generalmente relacionado con un animal. Algunos dicen que el hombre viene de un pez, ¿sí? Porque le gusta nadar probablemente. Otros dicen que el hombre viene de un mono, ¿sí? Otros dicen que viene de mitad animal, mitad vegetal. Pero hay muchísimas teorías que nunca podrán ser comprobadas sobre el origen del hombre. Pero generalmente ese origen está relacionado con cosas creadas, especialmente con animales o con vegetales. Eso es lo que el hombre dice. Eso dice el humanismo, eso dice el ateísmo, eso dice el existencialismo. ¿Qué dice el teísmo sobre el origen del hombre? ¿Y qué dice la Biblia? Ahora, yo lo que quiero enseñarles hoy y aprender a la luz de la Biblia es que gracias a Dios, Dios no nos hizo lagartijas, ni nos hizo monos, ni nos hizo pájaros. Nos hizo personas, creados a su imagen y a su semejanza. Eso reviste una gran importancia en nuestra interpretación de la palabra, pero eso también reviste una gran responsabilidad. Porque si Dios nos hubiese hecho lagartijas, pues no tenemos responsabilidad moral, ni trascendemos, ni tenemos responsabilidad espiritual con un creador. Si Dios nos hubiese hecho pájaros, pues estaríamos embelleciendo algún paisaje, pero no tendríamos responsabilidades ante Dios ni ante la sociedad. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Dios no nos hizo ni animales, volátiles ni terrestres, que Dios nos hizo personas. Y yo quiero que vayamos entrando en materia y entendamos lo que la palabra dice con relación a nosotros y luego, por supuesto, podamos entender todo lo que la Biblia habla sobre la antropología. Hay una carrera que se estudia que es la antropología, pero muchos estudian la antropología a partir de hallazgos, de arqueología y a partir de filosofías. Nosotros trabajamos la antropología a la luz de la verdad bíblica. Y el primer dato que nosotros tenemos en la Escritura con relación a la antropología correcta está en Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Queridos hermanos, el primer aspecto que yo quiero que nosotros resaltemos de por qué Dios nos hizo así, es que Él nos hizo seres humanos. Dios nos hizo seres humanos, es decir, Dios nos creó personas, nos hizo personas y eso significa que nos hizo distintos a todo el resto de la creación. Que nosotros tenemos una gran diferencia a todo el resto de la creación, tanto vegetal, mineral, como también animal. Que ustedes y yo somos diferentes, Dios nos creó diferentes, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos creó diferentes al resto de la creación? Primero, porque sí Dios le plació. Porque Dios es soberano y en su soberana determinación, Dios quiso hacernos criaturas de Él para participar de su reino y para entender y comprender su voluntad y nos puso en una posición de autoridad y de servicio. Dios nos hizo seres humanos. Es muy interesante porque el mundo habla muchísimo de los seres humanos,
Pero el hombre no se comporta como ser humano, sino que se comporta como un animal. La mayoría de las leyes inmorales que se están aprobando y de toda la desviación que el hombre tiene hoy en día en la sociedad, lo que apuntan es a que el hombre no es un ser humano, sino que el hombre es un animal. Se puede comportar de cualquier manera y actúa por instinto y no por principios soberanos determinados por Dios. ¿Eso qué significa cuando nosotros decimos que el hombre es un ser humano? Lo que significa es que somos totalmente diferentes del resto de la creación. Por eso toda teoría que diga que el hombre viene de un origen animal es contraria a la verdad bíblica. Porque ustedes y yo leímos en dos oportunidades, tanto en el versículo 26 como en el versículo 28, que Dios dice que hizo al hombre y lo puso para gobernar sobre todo animal que se arrastra, sobre todo animal que vuela y sobre todo animal que camina sobre la tierra. Eso significa que no provenimos de ningún mono, ni de ningún pez, ni de ningún otro animal. Que nosotros somos hechos de una materia y de un propósito y una finalidad diferente a la animal y la vegetal. Por eso somos seres humanos. Pero hay algo muy importante también cuando aprendemos de que somos seres humanos. Y esa verdad importante tiene que ver con la dignidad. La dignidad. ¿Han escuchado ustedes que las personas dicen, es que yo tengo dignidad? ¿O es que usted no reconoce mi dignidad? Yo soy digno, yo tengo dignidad. Y es cierto, el ser humano sí tiene dignidad. Pero la dignidad que ustedes y yo tenemos no es la dignidad que nos dan los derechos humanos. La dignidad que ustedes y yo tenemos no es la que nos da la Constitución política. La dignidad que nosotros tenemos es la de ser creados por Dios. Ustedes y yo sí tenemos dignidad, pero hay dos aspectos de la dignidad en la Biblia. El primer aspecto de la dignidad nos viene por creación. Es decir, usted es digno porque usted viene creado por la mano de Dios. Usted fue determinado, diseñado por Dios y usted existe porque Dios quiso, porque esa es su voluntad y ese es un aspecto de dignidad. La razón de ser de nuestra existencia es un aspecto digno y dignificante que debemos promover y debemos exaltar. Pero el segundo aspecto de dignidad nos viene por regeneración a través de Cristo Jesús. Todo ser humano, indistintamente de si es creyente o no, tiene el primer aspecto de la dignidad. Y es decir, él ha sido creado por Dios. Es un ser humano creado por Dios, creado para estar sujeto a una ley, creado para ejercer autoridad sobre la creación y creado para servir a Dios en todo el sentido de la vida. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó diferente a los demás o otras cosas de la creación. Si ustedes pudieran leer luego en su casa, o si recuerdan, del versículo 1 hasta el versículo 25, dice la Biblia, y Dios habló y por el poder de la palabra creó todas las cosas. Pero luego en el versículo 26 cambia la narración y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y luego en el capítulo 2, cuando se nos describe de manera específica y detallada el acto de la creación del hombre y la mujer, dice la Biblia que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre y la mujer y sopló en su nariz aliento de vida y fue llamado el hombre un ser viviente. El hombre fue creado por la misma mano de Dios. El resto de la creación fue hecho por el poder de la palabra y por la sabiduría de Dios, pero el hombre y la mujer fueron creados o fuimos creados por la mano de Dios. Hagamos al hombre. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso reviste un alto sentido de dignidad. Ustedes y yo tenemos dignidad. La dignidad nos viene por el acto de la creación. ¿Cuándo se recibe esa dignidad? En el mismo momento de la concepción. En el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ustedes y yo recibimos la dignidad de la creación de Dios, de ser un producto hecho por Dios y para su gloria, y por eso estamos en contra, o la Biblia está en contra, de cualquier acto
de aborto o de cualquier acto de homicidio, porque nosotros somos creados por Dios y tenemos dignidad. No somos producto del azar. Y eso es importante. Cuando hablamos de la creación vegetal, dijimos lo mismo. La creación no es producto de la casualidad. La creación fue diseñada, fue planeada y fue ejecutada por Dios. La creación del hombre tampoco es producto de la casualidad. Muchos de nosotros probablemente pensamos que somos producto de la casualidad. Inclusive hay personas que se llevan toda la vida frustradas diciendo ¿por qué nací si yo no estaba en los planes de mi papá o de mi mamá? Muchas personas están angustiadas diciendo yo no debía haber vivido, frustradas, haciéndose serias preguntas sobre su existencia, pero la Biblia lo que nos dice con relación a la ontología y a la antropología bíblica es que el hombre fue creado por Dios. No solo Adán y Eva en el primer acto, ¿cierto?, de la primera pareja, sino que ustedes y yo provenimos de la mano de Dios. ¿Ustedes pueden creer eso? Ustedes no son producto de la decisión de un papá o de una mamá, o ustedes no son producto de una equivocación. Todos los que estamos aquí, todos los que no están aquí, somos producto de la decisión soberana de un Dios eterno y justo. Y somos producto de una decisión eterna. Dios nos creó. Y no solo nos creó como seres humanos, sino que nos hizo así como somos. Él nos dio el color, el tamaño, la figura, nos dio el género, nos dio todo lo que Él quiso darnos, porque Él es soberano y porque eso hace parte de su gloria que Él puso como reflejo en nosotros. Ustedes y yo tenemos dignidad. Tenemos dignidad. La dignidad que tenemos no la constituye nuestra posición social, no la constituye el conocimiento que tengamos, la dignidad que tenemos es que somos creados por la mano de nuestro Dios. El salmista David dice que Dios entretejió en el vientre de su madre todas las cosas que estaban escritas en su libro. Es decir, que Dios también amorosa y cuidadosamente cuidó de cada uno de nosotros cuando estábamos aún en el vientre de nuestra madre. Es probable que algunos de ustedes tengan información que cuando estaban en el vientre de su madre hubo intentos de aborto, o en algunos casos hubo pronósticos médicos de que no íbamos a nacer bien, o que ese embarazo era de alto riesgo y en cualquier momento íbamos a ser abortados naturalmente. ¿Por qué nacimos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por el azar? ¿Por la casualidad? ¿Qué dice la Biblia? Porque Dios le plació tenernos, darnos vida y porque Él nos hizo así. Dios es soberano y perfecto y nos puso en una tarea de servicio y de autoridad. Yo quiero leer un texto que está en Mateo 25, del 14 en adelante, que es una parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil,
echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es una parábola contundente que habla sobre cómo Dios nos creó para cumplir dos propósitos específicos. Dios nos creó personas o seres humanos con dos finalidades. Uno, ejercer autoridad. Dios nos creó para que ejerzamos autoridad sobre la creación y sobre las cosas creadas. Pero Dios nos creó seres humanos para que le sirvamos. Y como debemos servirle, Él ha ordenado que le rindamos cuentas. Esta parábola describe un momento como el hombre tendrá que rendir cuentas ante Dios de todo lo que ha hecho, sea bueno o sea mal. Todos tendremos que comparecer, dice la Biblia, para rendir cuentas ante nuestro Dios. Y cuando comparezcamos ante nuestro Dios, ¿qué podemos decir? Aún los incrédulos o los agnósticos no podrán decir, bueno, yo creía que venía del mono, yo no voy a rendir cuentas. O yo siempre pensé que yo venía de un pez, entonces yo no estoy capacitado para rendir cuentas. Dice la Biblia que todos tendremos que comparecer ante Dios para rendir cuentas, y cuando rindamos cuentas, Dios nos va a pedir sobre la base de que Él nos creó y que no somos producto de la casualidad. Queridos hermanos, Dios te dio a ti talentos, dones, responsabilidades. ¿Cómo vas a responder ante Dios? Si Él te pide cuentas hoy, y todos los días Él nos pide cuentas, ¿cómo vamos a responder? Porque Él nos hizo diferentes, para ejercer autoridad y para servirle con gratitud. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Recuerden que cuando el hombre crea teorías sobre la creación, dicen que hay múltiples orígenes de la creación. Entonces algunos dicen, no, bueno, la historia de Adán y Eva es creíble para algunos. Los cristianos creen esa y bueno, está bien, se respeta, pero hay otros orígenes. Inclusive por muchísimos años se creyó que habían diversos orígenes del hombre y que por eso el tema de los idiomas y el color de la piel y las costumbres de cada tribu, de cada civilización. Dicen, hay diversos orígenes. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el origen del hombre? ¿Hay múltiples orígenes? ¿Hay muchas parejas que originalmente poblaron la tierra en diferentes lugares? Y por eso se dieron los diversos bloques culturales y lingüísticos y raciales. ¿Qué dice la Biblia? De una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cuál es ese primer origen o ese linaje básico, inicial, del cual Dios hizo todo el linaje de los hombres? ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1:26, Adán y Eva. No es una historia sencilla para niños, es una verdad absoluta y profunda de cómo Dios dio origen a la humanidad. Y luego dice, de una sola sangre hizo todo el linaje para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y les ha puesto el límite de su habitación. Mire qué cosa tan extraordinaria ese versículo. Ese texto lo que dice es, venimos todos de un mismo origen. Ese origen es un origen divino que se hizo manifiesto en la historia de la humanidad en Génesis 1 a través de una primer pareja, Adán y Eva. Pero no solo eso, sino que también Dios ha prefijado el tiempo de cada uno de nosotros. ¿Cuánto va a vivir usted sobre esta tierra? No sabemos, pero ¿saben quién sabe? Dios. Dios prefijó, es decir, determinó con anterioridad, determinó con anticipación el límite del tiempo suyo. Dios sabe exactamente cuándo usted va a morir. Y Dios ha predeterminado cómo Dios va a morir. Dios ha prefijado el límite de los tiempos, pero también dice la Biblia que Él ha establecido el límite de su habitación. No sé si usted se ha preguntado por qué nací en este país y por qué no nací en otro país mejor. Algunos piensan que sería mejor nacer en otro país, o en otra cultura, o en otro idioma. Es probable que usted haya pensado eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién le estableció el límite de su habitación? Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad.
Desde la eternidad Dios determinó que íbamos a nacer, de qué padres, en qué país, dónde íbamos a vivir y cuánto íbamos a vivir sobre esta tierra. ¿No les parece eso extraordinario? A mí me parece maravillosa esa verdad, porque me recuerda una y otra vez que yo no vivo al azar y que estoy cuidado y estamos cuidados por un Dios soberano, fiel y amoroso. El agnóstico dice, no, eso es fatal, eso es determinismo. Yo no puedo creer que estamos determinados para todo. El hombre es libre, el hombre es autónomo, el hombre es inacabado, es un ser producto de su propia imaginación y puede llegar tan lejos como su mente y su corazón le dicte. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, Dios estableció un límite, Dios hace que ese límite se cumpla porque Dios es soberano. Primera de Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Un texto hablando nuevamente de la gloria de Dios al Dios crearnos seres humanos. Job 31:15. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Y el Salmo 22:10 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Queridos hermanos, recientemente los científicos, después de estudiar y estudiar el origen de la humanidad y si hay una causa única y común o si hay diversos orígenes de la sociedad humana, llegaron a una conclusión muy interesante que se llamó el genoma humano. ¿Recuerdan? ¿Por qué ese hallazgo médico y científico se silenció tan rápido por los medios de comunicación? Siendo que es una verdad contundente, que corrobora la verdad bíblica y que ratifica que efectivamente no hay múltiples orígenes de la humanidad, sino que solo hay un origen común, que absolutamente todos los hombres provenimos de una sola pareja y todas las mujeres provenimos de una misma pareja, y esa pareja sabemos cómo se llama, y sabemos quién la creó y sabemos dónde estuvo. Nosotros sabemos muchísimo, gracias a Dios, porque lo que a los científicos les costó miles de años para llegar a descubrir recientemente, nosotros ya lo sabíamos. Y todos los creyentes de todos los tiempos lo sabían por la verdad bíblica. Provenimos de un origen común y ese origen común se llama Adán y Eva. Y Adán y Eva fueron producto del poder soberano de Dios y no de la casualidad. Ustedes y yo fuimos creados por Dios y tenemos dignidad. Usted merece ser respetado, pero no merece ser respetado por su estudio, por su posición social o académica. Usted merece ser respetado porque usted es imagen de Dios, creado por Dios. Pero usted merece respetar a todos los demás, no por lo que saben o por su color, sino porque ellos también fueron creados por Dios. Por eso dice la Biblia, no matarás. Esa es una de las razones por las cuales no se debe matar. Porque todo ser, aún en el momento de la concepción, siendo un embrión, como lo dice el salmista, es un embrión puesto en ese vientre por la mano de Dios y para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aún en el momento en que esa semilla inicial fecunda un óvulo, en ese mismo momento hay vida. Lo dicen los médicos, lo dice la Biblia. ¿Y quién pone esa vida en ese útero o en ese vientre? Dios, porque Dios es soberano y no nos corresponde determinar nada con relación a la vida, porque la vida le pertenece a Dios. Y cada ser, aun sea embrionario, es un reflejo de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la existencia de Dios. Ustedes y yo somos creados por Dios. ¿No esa es una buena noticia? ¿No ese es un motivo de dignidad? ¿De alegría, de gozo, de felicidad? No somos producto de una equivocación, somos producto de un plan perfecto y definido de un Dios eterno y soberano. Tenemos dignidad. El segundo aspecto que yo quiero mencionar para ustedes hoy, de por qué Dios nos hizo así,
tiene que ver con el aspecto que se menciona en el mismo texto, y es: Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre, ¿qué continúa ahí en el texto? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si ustedes revisan todo el relato de la creación, ¿dónde hay otro acto de creación donde se use la imagen y la semejanza para crear algo? ¿Hay otro? Cuando Dios fue a crear los ríos, dijo: voy a crearlos conforme a mi imagen y mi semejanza. O cuando fue a crear los astros, ¿por qué la gente adora a los astros? Si no fueron creados a imagen y semejanza, son un reflejo del poder creador de Dios, pero no transmiten nada más de Dios. ¿Por qué adoran los ríos y la naturaleza si no transmiten el carácter eterno de Dios? Pero cuando Dios fue a crear al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Queridos hermanos, ese dato que nosotros tenemos es un dato supremamente importante en la historia de la creación. Ese es un dato supremamente básico en la antropología bíblica. Somos creados por Dios. Amén. Pero fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Esos dos términos han hecho que muchísimos filósofos y teólogos hablen mucho. ¿Qué es imagen? ¿Qué es semejanza? Son sinónimos, son diferentes, tiene que ver con lo corporal, tiene que ver con lo físico, tiene que ver solo con lo intangible. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con el ser humano. Imagen y semejanza tiene que ver con lo que nosotros somos. Y el ser humano, según el pensamiento hebreo, es una unidad. Es una unidad, somos seres humanos, somos personas, somos una unidad integrada por unos aspectos inmateriales y por unos aspectos materiales. En el capítulo 2, en la narración sobre la creación, dice que Dios tomó de la tierra polvo e hizo al hombre y luego sopló en su nariz aliento de vida. ¿Recuerdan? Tomó de la materia prima, ¿cierto?, que ya existía de la tierra, hizo el diseño del hombre y luego sopló aliento de vida. Eso significa que ustedes y yo tenemos una parte material, que es la que podemos ver, podemos palpar, que es lo que podemos tocar, que es nuestro cuerpo. Eso es nuestra parte material, lo visible, lo que un día se descompone y se está desgastando cada día. Pero tenemos una parte inmaterial. Esa parte inmaterial fue dada a través del soplo divino. Dios sopló en su nariz y fue un ser viviente. Todos los seres humanos tenemos esos dos componentes, o si no, no somos seres humanos. Todos tenemos una parte material y una parte inmaterial. Esa parte inmaterial, como la material, tiene vida y trasciende por el poder de Dios y es creada por Dios para su gloria y para su propósito. Fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Imagen y semejanza significa básicamente aspectos del carácter de Dios. Es decir, ustedes y yo y todos los seres humanos sobre la tierra, de cualquier condición política o social, somos un reflejo de la realidad de Dios y de la existencia de Dios. Somos un reflejo del carácter de Dios. ¿Qué se nos transmite en la imagen y semejanza? Hay muchísimas personas que analizan ese tema y algunos dicen, bueno, en la imagen y la semejanza se nos transmite la personalidad, es decir, el intelecto, la voluntad y la sensibilidad. Es decir, somos seres inteligentes, no por naturaleza, sino porque provenimos de Dios y por la imagen. Somos seres con sensibilidad, es decir, amar, perdonar, sentir y todos los sentimientos y profundos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero también somos seres de voluntad, podemos tomar decisiones porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero también algunos van más allá y dicen, bueno, la imagen y la semejanza no solo tiene que ver con los atributos de la personalidad, sino que tiene que ver con aspectos de la moralidad.
Es decir, los seres humanos somos seres morales o agentes morales porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué todo hombre tiene una noción de justicia? Porque eso viene de la naturaleza. ¿Por qué tenemos una noción de justicia? Porque Dios es justo. Y como Dios es justo, imprimió en el diseño del ser humano su imagen de justicia y su semejanza de justicia. No hay un hombre sobre la tierra que no tenga una noción de justicia, que no tenga una noción de verdad, que no tenga una noción de fe, una noción de esperanza. ¿De dónde nos viene eso? ¿De la cultura? ¿Del contacto con la creación? Nos viene de Dios, porque Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, nosotros tenemos, todos los seres humanos, la capacidad de amar a Dios. Porque si Él nos creó seres humanos, dándonos dignidad, nos creó a su imagen, dándonos conocimiento. Es decir, ustedes y yo tenemos la capacidad de conocer a Dios. De hecho, Dios se revela en nuestra conciencia, por la imagen y la semejanza. Dios se revela en la conciencia de tal manera que nadie tiene excusa sobre la existencia de Dios. No hay ninguna persona sobre la tierra, aún negándose a creer en Dios, que no pueda tener la noción de un ser supremo, o como dicen ellos, una causa primera. ¿De dónde les viene esa noción? Consciente del diseño de imagen y semejanza. No sé si ustedes han estudiado, pero cuando nosotros estudiamos un poco la vida de algunos predicadores o algunos apologistas cristianos, muchos de ellos en su infancia, en su juventud, fueron agnósticos. Algunos de ellos se promovieron como ateos, ¿sí? Ellos dijeron, yo soy ateo y voy a demostrar que Dios no existe. Y voy a demostrar que Dios no es real y que la Biblia no es cierta. Pero en ese estudio, en ese esfuerzo, por buscar pruebas y por buscar argumentos para contradecir la verdad bíblica, ¿saben qué aconteció? No pudieron encontrar argumentos y sí se dieron cuenta que los argumentos bíblicos y los argumentos de los cristianos son tan contundentes que no pudieron refutarlos y Dios obró en sus corazones y le alumbró a ellos la luz del Evangelio. Muchas personas que han sido grandes predicadores y grandes escritores cristianos fueron agnósticos. ¿Por qué no pudieron permanecer en ese pensamiento ateístico? Porque es imposible. Solo un necio puede decir, Dios no me creó. Solo un necio puede decir, yo soy producto de la casualidad. Yo provengo de un animal. Tiene que uno no tener conocimiento ni razón para uno decir, yo provengo de un animal. Cuando uno ve los animales, por hermosos que sean muchos de ellos y por útiles que sean para nosotros, son animales. Sin razón, sin entendimiento, sin inteligencia, sin voluntad propia. Son instintivos, no saben lo que hacen, no les preocupa nada, pero nosotros somos de otra materia. Nosotros somos seres sensibles, seres con sentido de trascendencia, con sentido de justicia, con sentido de verdad, con noción de lo bueno y de lo malo. Nosotros somos seres que nos relacionamos, que entendemos, que razonamos, que decidimos. ¿De dónde tenemos eso? Cuando el mono perdió la cola, ¿nos vino todo eso? Cuando se nos cayeron las escamas, ¿nos vino la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad? Se necesita más fe para creer eso, que para creer lo que la Biblia dice. La Biblia tiene un relato de la creación supremamente sencillo. Es tan sencillo que los mejores científicos no lo han podido refutar. Es tan sencillo y tan infantil que los más grandes teóricos nunca podrán refutar. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Básico, sencillo, sin mucha profundidad intelectual. Nuestros niños lo pueden aprender, pero los grandes científicos nunca podrán refutar que Dios no los creó. Imagen y semejanza se traduce en capacidad para amar a Dios y para servirle. Por eso dice la Biblia que nadie tiene excusa delante de Dios. Cuando Dios nos llame para rendir cuentas,
Ninguno va a poder decir, no, es que yo no creía en ti. O es que yo tenía otra teoría. Pregúntele eso a los cristianos, que ellos sí creían que usted los hizo. No, ninguno va a poder refutar, porque todos tenemos la capacidad de conocer a Dios, porque Dios se nos ha revelado en nuestra conciencia. Y la propia conciencia que Él nos dio y la noción de justicia, de verdad, de vida, de trascendencia, de futuro, de propósito, de significado de la vida, nos viene a través de la imagen y la semejanza. ¿Ustedes han visto una persona que no esté preocupada por el futuro? Todo ser humano, los ateos y no, están preocupados por el futuro. ¿Qué será de mi vida? Yo quiero surgir en mi vida, quiero tener éxito, quiero triunfar, tengo sueños, tengo planes, quiero encontrarle sentido a mi vida, quiero tener significado. ¿De dónde les viene a ellos esas nociones? ¿Ustedes saben de dónde les viene? De la imagen y la semejanza que Dios imprimió en su ser en el mismo acto de la creación. Pero ¿saben? Imagen y semejanza también tiene que ver con cuerpo. Muchos teóricos han intentado decir que imagen y semejanza tiene que ver con lo inmaterial, pero que imagen y semejanza no tiene que ver con lo corporal. Muchos, especialmente los que tienen unas teologías con argumentos griegos, que el pensamiento griego dice que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Muchos que tienen esa dualidad en su pensamiento bíblico dicen, no, la imagen y semejanza es meramente espiritual, pero no tiene nada que ver con lo corporal. Listo. Si eso es así, ¿por qué Jesucristo se encarnó? Si la corporalidad no tiene nada que ver dentro del diseño de la imagen y la semejanza, yo quiero que ustedes me respondan por qué Jesucristo tomó forma humana siendo Dios. ¿Y por qué tomó forma humana semejante a nosotros? ¿Por qué él hubiera podido tomar una forma diferente a la nuestra? ¿Estamos de acuerdo? Él pudiera haberse revelado visiblemente aquí en esta creación, pero diferente a la forma nuestra y al diseño nuestro. ¿Pero qué dice la Biblia? Nació del vientre de una mujer, nació como nace cualquier ser humano, creció y vivió entre nosotros de tal manera que no era reconocido en el pueblo solamente cuando él caminaba. ¿Cuándo lo reconocían? Cuando él hablaba, porque hablaba con autoridad. Pero cuando lo veían caminar por las calles, no era reconocido que él era diferente. Dice la Biblia que nació niño, nació varón. ¿Recuerdan? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el diseño de la creación, varón, hembra, es el diseño de Dios en Génesis 1 y 2. ¿Por qué podemos decir que la corporalidad no tiene nada que ver con la imagen y la semejanza? Claro que tiene que ver. Imagen y semejanza tiene que ver con atributos, tiene que ver con aspectos del carácter, tiene que ver con aspectos de la personalidad, tiene que ver con el sentido de la moralidad, tiene que ver con la espiritualidad, pero también tiene que ver con la corporalidad. Por eso dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que de la manera como cuidamos y vestimos nuestro cuerpo, estamos también honrando a Dios y reconociendo que Él existe y que Él es real. Claro que no tenemos el color de ojos de Jesús, ni tenemos el color de piel de Jesús, porque hay variedad en la creación, variedad de colores y variedad de tamaños, pero la corporalidad, el diseño del cuerpo, el diseño de nuestra condición física, óseo y todos los sistemas que nosotros tenemos, hacen parte de la imagen y semejanza que Dios quiso darnos. Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, es decir, les dio una forma visible, ¿qué era lo que nos estaba anticipando Dios con ese acto de creación? Ustedes se han puesto a pensar que cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto, estaba anticipándonos la encarnación de Cristo. Era un anticipo del plan eterno de la redención. Por eso el primer aspecto del método histórico redentivo es creación.
Porque solo por el acto creador de Dios se hace visible el invisible y se da forma al género humano, o se comienza la historia de la humanidad, paso previo para la encarnación de Jesucristo el Señor. Jesucristo no se encarnó, no se hizo hombre, porque no había otro plan, sino en cumplimiento de un plan perfecto, tomó forma de hombre, semejante a nosotros, vivió entre nosotros y tomó y vivió la condición de hombre, porque ese era el plan perfecto de Dios y porque es la forma de Jesucristo mismo honrar el diseño de la creación y valorar y dignificar el cuerpo humano. Por eso nuestro cuerpo es muy valioso. Hay tantas personas que lo maltratamos. Lo maltratamos comiendo en exceso o no comiendo adecuadamente, o se maltratan con de tantas formas, ¿cierto? Muchas personas lo hacen a través de muchas cirugías, ¿sí? Cambiando su forma, su tamaño, su color, diciendo no me gusta como Dios me hizo, rechazando el diseño y la forma como Dios les dio, el modelo que Dios les dio, cuando la Biblia dice que nosotros venimos de Dios y que el cuerpo que Él nos dio fue el que Él quiso darnos. Dios te quiso hacer así y Dios vio que era bueno, por eso te hizo así. Dios me quiso hacer así y vio que era bueno, gracias a Dios. Fuimos creados a su imagen. Queridos hermanos, la creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios es un ruego, es un clamor para que se cuente toda la historia de la redención. Porque solo con la creación del hombre no somos plenos. Hay muchas personas que dicen cuando el hombre y la mujer estaban en el Edén eran plenos. Si usted cree eso, usted está desconociendo el pacto eterno de redención. Si usted cree que Adán y Eva en el paraíso eran plenos y no les faltaba nada y todo lo tenían, usted está diciendo que el pecado es un mal necesario y que el pecado vino como una obligación para que se manifestara la gracia. Y no es así, porque Dios es soberano. Lo que nosotros creemos es que la creación es el primer paso en la manifestación del pacto eterno de redención, pero que el hombre y la mujer en el Edén, aunque vivían bien y aunque el pecado no había entrado al género humano, no eran plenos. No estaban totalmente realizados. Porque ¿qué es lo que realiza totalmente al hombre? ¿El vivir en un Edén sin preocupaciones y sin angustias? ¿O el tener a Cristo en el corazón? ¿Qué es lo que dignifica plena y absolutamente al hombre? La regeneración. Entonces Adán y Eva en el Edén no eran plenos. Ustedes han visto algunas personas que llegan muy temprano en la casa a tocarnos la puerta y mostrarnos unas revistas con unos diseños bonitos, con unos dibujitos hermosos de unos paisajes y unos paraísos impecables. Ellos lo que están diciendo es, Adán y Eva en ese Edén de Génesis 1 y 2 vivían en plenitud y tenemos que volver allá. No creemos eso, no es eso el Evangelio. El Evangelio es Dios creó al hombre sin pecado, pero parte del diseño de Dios tenía que ser el pecado y luego la manifestación de Cristo para luego alcanzar la plenitud y la consumación. La plenitud y la consumación de la vida humana solo nos viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay dignidad humana sin Cristo. No hay conocimiento pleno y absoluto sin Cristo. Por eso cada vez que nosotros vemos personas y que nos miramos a nosotros mismos, ese es un clamor por la consumación de todas las cosas. Esta historia necesita consumarse y el único que puede consumar esta historia se llama Jesucristo. No hay consumación, no hay plenitud, no hay dicha, no hay felicidad. No queremos un estado edénico donde Adán y Eva vivían felices. No, queremos estar en el reino de los cielos, porque ese es el diseño perfecto. Dios nos creó no para vivir en un Edén, Dios nos creó para vivir eternamente con Él, por el acto eterno de la redención consumada en Cristo Jesús. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego los textos siguientes del 1:26 al 28 que ya lo leímos. Y luego Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho
el hombre. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios prohíbe matar? Mire, ahí está la respuesta. Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. El hombre no es un animal racional, aunque muchos actúen como animales. El hombre es un ser pensante y piensa porque Dios le dio razón. Siente porque Dios le dio sensibilidad y toma decisiones porque Dios le dio la capacidad de decidir. Y por ese mismo acto de toma de decisiones es responsable ante Dios. Si Dios no hubiera hecho a Adán con la capacidad de tomar decisiones, no le hubiera advertido, hay un árbol del cual no se puede comer. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de comer de ese árbol, tuvieron que rendir cuentas. Capítulo 3. Cada vez que decidimos mal, no decidimos porque seamos seres instintivos, decidimos porque fuimos creados por Dios. Y por lo tanto, cada decisión merece una responsabilidad de rendición de cuentas ante nuestro Dios. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, hablando de la eternidad, los predestinó y los creó. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque Dios nos creó, nos dio su imagen, nos hizo seres visibles con cuerpo, Dios es espíritu. Dios en su divinidad, en su deidad, en su plenitud es espíritu, y el Evangelio de Juan capítulo 4:24 dice, y los que adoran en espíritu deben adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Queridos hermanos, ¿por qué Dios te hizo así? ¿Por qué te hizo un ser humano? Para darte dignidad, y al darte dignidad te hizo responsable ante Dios. ¿Por qué Dios te hizo a su imagen y semejanza? Para darte conocimiento. Y al darte conocimiento, no tienes excusa porque le puedes conocer y le puedes adorar. Y si le adoras equivocadamente, tendrás que dar cuentas. Y si le adoras adecuadamente, tendrás que dar gracias, porque eso no proviene de ti, sino de Dios que obró en ti. ¿Por qué Dios te hizo así? Pero el texto continúa. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y ese es otro aspecto distintivo de la creación humana. No solo fuimos creados seres humanos, fuimos creados a su imagen y semejanza, pero algo más. Fuimos creados varón y hembra, u hombre y mujer. Y esa es una distinción fundamental en la Escritura para todo el desarrollo de la sociedad y de todas las esferas sociales. ¿Por qué la Biblia se toma la molestia de especificar en dos oportunidades en esos dos textos que Dios creó varón y hembra? ¿Ustedes se imaginan si ese pedacito no estuviera? Si aún estando como el hombre quiere pervertir el principio, y aún siendo conocido y siendo natural en nuestras relaciones diarias, porque nosotros salimos a la calle y solo vemos hombres o mujeres, cuando nos nacen los hijos nos nacen o hombres o nos nacen mujeres, ¿sí? O sea, no hay confusión, no hay dificultad, ninguno tiene duda, ninguno diría, mire, me acaba de nacer un hijo, venga y me ayuda a saber qué nació, ¿sí? Ayúdeme a observar a ver qué fue lo que me nació, porque no sé. Cuando hacen los médicos las ecografías, aún las máquinas están diseñadas para revelar por un diagnóstico si lo que hay ahí es un niño o una niña. Pero un médico no dice, mire, estoy confundido porque no sé qué es. Él le dice, se ve claramente. ¿Sí lo han visto? Queridos hermanos, si la Biblia no hiciera esa claridad, habría pie para tanta perversión. La perversión que hay es porque el hombre desconoce los principios de Dios. Pero la palabra claramente dice, Dios los creó varón y hembra.
¿Para qué los creó así? Bueno, ese es el plan de Dios. Dios así determinó hacerlo. ¿Para qué más los creó así? Para cumplir el propósito de la creación, porque el plan de Dios es desarrollar su creación. Y el hombre ejerce autoridad sobre la creación. Y al crear varón y hembra, Dios desarrolla las tres esferas de la sociedad: la familia, la iglesia y el Estado. Esas tres esferas se desarrollan a través del hombre y la mujer. No hay una familia que se desarrolle de manera diferente. No hay una iglesia que se desarrolle de manera diferente. Y no habrá un Estado que se desarrolle de manera diferente, sino a través de la creación del hombre y la mujer. Ahora, eso es importante. Primero nos dice que el plan de Dios es hombre y mujer en su creación. Pero en segundo lugar nos dice que tanto hombre como mujer tienen la misma dignidad de creación. O sea, no es que el hombre fue creado con dignidad y la mujer sin dignidad. No dice eso la Biblia. Hombre y mujer fueron hechos con la misma dignidad. Hombre y mujer fueron hechos con la misma imagen y semejanza. Algunos dicen es que los hombres piensan, las mujeres no piensan. El hombre piensa y la mujer siente. ¿Sí han escuchado eso? La Biblia no dice eso. ¿Cómo Dios creó a la mujer? A su imagen, conforme a su semejanza, y al hombre lo creó de la misma manera. Varón y hembra los creó. ¿Para qué Dios creó? Porque Dios tiene propósitos. Y parte del propósito en el diseño del hombre y la mujer fue la sexualidad. No simplemente la imagen y la semejanza. Es decir, no solamente aspectos con relación a Dios, sino también aspectos con relación al hombre. Es decir, Dios nos hizo hombre y mujer para relacionarnos. Porque solo a través del hombre y la mujer podemos relacionarnos como hombre y mujer, como familia, como iglesia y como sociedades. ¿Estamos de acuerdo? El aspecto básico del hombre y la mujer tiene que ver con procreación. Dios le dio al hombre un regalo precioso que se llama la sexualidad. Dios nos hizo seres sexuales, seres sexuados. Y no nos debe preocupar o angustiar eso, porque hace parte del diseño ontológico del hombre. Todo hombre, toda mujer, de hecho, una distinción de género son los genitales, para saber si es hombre o es mujer. Nos distinguimos visiblemente a través de nuestras distinciones corporales o físicas, porque Dios tiene un propósito, y el propósito es procrear, multiplicar, llenar la tierra y sojúzguenla. Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en la familia y tan interesado en la iglesia y en la sociedad? ¿Por qué Dios dice multiplíquense, procreen? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios? ¿A Dios le gustan las familias grandes? ¿Le gusta que tengan muchos hijos? ¿O qué propósito tiene Dios intrínsecamente en ese mandato? ¿Recuerdan lo que dijimos de la consumación? Solo a través de la procreación y a través del desarrollo de las familias vendría el Mesías. Y el Mesías es el que consume o cumple inicialmente y luego consumará toda la historia de la redención. Queridos hermanos, Dios nos hizo hombre y mujer para que nos relacionemos, para que podamos tener esperanza en la vida, teniendo familia, teniendo hijos, teniendo motivos de gratitud, motivos de celebración, motivos de gozo. Pero ¿saben por qué? Porque Dios es un Dios relacional. Dios se relaciona consigo mismo, pero se relaciona con su creación. ¿Y cuál es la corona de la creación? El hombre. Dios se relaciona con nosotros. Y Dios nos hizo o nos creó, nos diseñó como seres relacionales. Aún el humanismo lo dice. El humanismo dice es que el hombre es un ser social. No puede vivir aisladamente, porque el hombre se relaciona consigo mismo y con la creación, pero no entiende el principio fundamental de la relación. ¿Cuál es el principio fundamental de la relación del hombre? Relacionarse con Dios. Dios nos hizo seres relacionales para que nos relacionemos con Él, para que le sirvamos, para que nos comuniquemos con Él, para que le podamos escuchar, para que podamos disfrutar de su gracia. Queridos hermanos, con relación al hombre hay un principio muy común en la sociedad y es el hombre es un ser autónomo e independiente. ¿Lo han escuchado? El hombre es autónomo e independiente. Ninguno de los dos es cierto.
Porque autónomo significa que tiene su propia ley. Autonomía viene de auto, para sí mismo, y nomos, que es ley. Autonomía es yo tengo mi propia ley, o yo diseño y construyo mi propia ley. Cuando usted dice yo soy autónomo, lo que usted está diciendo es yo construyo mi propia ley y yo hago lo que quiera. Pero dice la Biblia que cada uno puede construir su propia ley. Hay una ley absoluta y todos estamos cobijados bajo esa misma ley absoluta y soberana dada por Dios. No existe la autonomía. Ahora, ¿hay independencia? ¿Fuimos creados para ser independientes? No, fuimos creados para depender de Dios y para vivir en familia y en sociedad. Por eso existe la familia, por eso existe la iglesia. Dios nos creó varón y hembra. Eso apunta al matrimonio, eso apunta a la iglesia y apunta al cumplimiento de las promesas mesiánicas. Jesucristo vino de una mujer y creció en una familia. Queridos hermanos, estas verdades son maravillosas. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está ratificado. Todo esto es figura del que había de venir. Primera de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y luego en Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y hay otros textos que van a seguir hablando allí en la Escritura sobre por qué Dios nos creó, y para qué nos creó, y cómo somos responsables ante Dios. Nosotros tenemos muchísimas responsabilidades ante Dios. Nosotros no es cierto que podemos hacer lo que deseemos y que no hay cómo rendir cuentas. Tenemos muchísima responsabilidad. Y la primera y absoluta responsabilidad la tenemos ante Dios. ¿De qué debemos rendir cuentas ante Dios? De todo lo que pensamos, sentimos y hacemos o dejamos de hacer. ¿De qué más debemos rendir cuentas a Dios? De lo que Dios nos ha entregado para administrar. ¿Qué nos entregó Dios para administrar? La vida. ¿Pero qué más nos ha entregado Él para administrar? La familia, los talentos, los dones, las capacidades. Pero nos dio también la tierra para administrarlo. Y nos dijo, sojuzguen, administren, sean mayordomos, sean considerados, sean respetuosos. ¿Cómo debemos administrar lo que Dios nos ha dado? ¿Como dueños o como mayordomos? ¿Como propietarios o como siervos? Como siervos. Pero debemos hacerlo para la gloria de Dios. Muchísimas veces nosotros nos lavamos las manos y decimos, eso no es mi responsabilidad. ¿Será que no es nuestra responsabilidad? ¿Usted como miembro de la iglesia es responsable de lo que pasa en la iglesia? ¿O es responsabilidad del consistorio? Usted va, pues el consistorio, eso es problema de ellos. Ellos dirán qué harán y como decían, eso es su problema. ¿O somos todos responsables también de la iglesia? Somos responsables. De nuestra familia, ¿solo algunos son responsables o todos somos responsables de la familia? Aún el más pequeño es responsable. O aún el que menos aporta también es responsable. Porque somos un cuerpo. De nuestra sociedad. ¿Puede alguien decir, eso es problema del gobierno? ¿O es también mi problema como parte activa de una sociedad? Somos seres responsables, creados para ser mayordomos, para servir y adorar a Dios a través de nuestra mayordomía. La pregunta inicial, ¿por qué me has hecho así? ¿Está resuelta? ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué Dios me hizo así? Cuando me miro al espejo, cuando pienso en mí, ¿por qué me hizo así? Pues porque ese es su plan, porque ese es su propósito y porque en ese propósito tiene desafíos de responsabilidad para mí. Dignidad, adoración, conocimiento y rendición de cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos hizo así porque nosotros somos la corona de la creación y porque somos vivo reflejo de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿vivimos de tal manera? ¿O no? ¿O vivimos como animales? Algunos dicen, es que vivimos como perros y gatos. Es una descripción gráfica para decir cómo viven. Pero muchas veces es verdad.
¿Cómo viven los perros y los gatos? Agarrados, ¿cierto? Y no pueden reconciliarse, ¿por qué? Porque son animales, son instintivos, no tienen principios, parámetros de convivencia. ¿Pero deben vivir así los cristianos? No, porque los cristianos tenemos parámetros absolutos, perfectos de relaciones y de convivencia entre nosotros, pero que reflejan primero el plan perfecto de Dios. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, no te queremos preguntar por qué nos has hecho así, porque quien pregunta eso es el necio. Tú nos has revelado tu palabra y hemos entendido que por tu infinita bondad y soberanía y por el pacto eterno de redención, no solo hiciste la creación, sino que nos creaste a tu imagen y semejanza. Que somos seres en relación de pacto, de un pacto eterno, que por eso hiciste las cosas, que por eso nos hiciste hombre y mujer, que por eso estableciste relaciones entre nosotros para aumentar la sociedad y para mantenerla y para preservarla. Gracias, amado Señor. Te adoramos y te exaltamos porque eres nuestro Dios. No solo eres nuestro Señor y Salvador, eres nuestro Creador y nuestro sustentador. Enséñanos a entender que nuestro cuerpo y nuestra vida tiene dignidad, pero no la dignidad de los derechos humanos, sino la dignidad que nos da el Evangelio. Que nosotros tenemos conocimiento, pero no el conocimiento común, sino el conocimiento que viene por tener el sello de tu imagen y tu semejanza en nuestra conciencia y en el diseño. Y que nosotros, al ser hechos hombre y mujer, nos capacitaste para relacionarnos contigo y para relacionarnos entre nosotros adecuada y saludablemente. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Perdónanos porque muchas veces vivimos como animales y porque muchas veces nuestros principios y postulados de la vida son instintivos, son orgánicos, son principios naturales y no celestiales. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que provenimos de ti, que el origen nuestro es desde la eternidad. Tú desde antes de la fundación del mundo nos ideaste y nos diseñaste y luego en un momento histórico específico nos diste vida. Muchísimas gracias por la figura que nos diste, por los padres que nos diste, por la familia, por el país donde nos permitiste nacer, por el idioma natural que nos diste. Muchas gracias por los límites que le fijaste a nuestra habitación, porque predeterminaste nuestros días sobre la tierra. Gracias, Señor. Gracias porque nos diste un género, nos diste un propósito, un sentido, un significado. Todo eso proviene de ti. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.